Damas y caballeros, hay un elefante en casa y necesitamos sacarlo pronto. No lo podemos disimular, no lo podemos disfrazar. Es un problema real que requiere una solución real. Mira, podemos tener a los hijos mejor portados, los hijos que están en el cuadro de honor, los hijos que se han mantenido vírgenes y ya tienen a lo mejor 15 o 18 años, los hijos que no dicen groserías, los hijos que no fuman, no toman y no se drogan. Podemos tener esos hijos y aún así tener hijos incrédulos, hijos impíos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Te digo, ese problema está en el hogar y a veces sí lo vemos, pero le sacamos la vuelta. O nos conformamos con ser solo los que proveen eso, educación y comida y ropa, y ya hicimos nuestro trabajo de padres. No, ser padre es mucho más que eso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ellos necesitan esto, ser criados en el conocimiento y la disciplina del Señor. Necesitan instrucción en el Evangelio, necesitan identidad en Cristo, necesitan intimidad con Cristo y necesitan integridad delante de Dios. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si algún día Dios te permite el gran privilegio de tener hijos, tú serás responsable de esa crianza y tienes solo una de dos: repetir los mismos errores que nuestros padres cometieron o asumir tu responsabilidad y decir: a mí me toca pastorear a mi familia, a mí me toca instruir a mis hijos y me toca inculcarles su identidad en Cristo. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es que Cristo no es un complemento para la familia. Cristo es el fundamento de una familia. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Que el Señor les bendiga. Nuevamente sean todos bienvenidos a nuestra transmisión de este podcast, Una Vida Reformada. Estamos hablando acerca de los elefantes que se nos han colado en casa, recordando que esta frase, un elefante en el cuarto o un elefante en la habitación, hace referencia a los problemas que dejamos que se hagan grandes. Allí están, los podemos ver, pero son tan complejos, son tan complicados que le sacamos la vuelta, hacemos como que no los vemos o pretendemos que por sí solos se van a solucionar. Pues bien, en el trabajo, en la oficina, en los estudios, a lo mejor puede funcionar por un poco de tiempo ignorar los problemas, pero en el hogar, en nuestro núcleo básico de relaciones, no podemos darnos el lujo de ver cómo los problemas van creciendo y creciendo y hacer como que no pasa nada. Hay que sacar a esos elefantes, hay que enfrentar ese problema, hay que encarar esa situación. Hemos hablado ya en nuestros anteriores episodios acerca de cómo la impiedad puede ser uno de estos elefantes en casa, es decir, no estamos hablando de que la gente con la que vivimos sea perversa hasta más no poder, no estamos hablando de que sean tan malos como pueden ser, pero sí de que no tienen una relación verdadera con Cristo. No estamos hablando ni siquiera de que no tengan cierta formación religiosa. Mucha gente conoce algo acerca de Dios. Estamos hablando de que no conocen personalmente y verdaderamente a Cristo como su Rey y Salvador. Y todos nosotros estamos en esa situación hasta que Cristo nos rescata. Así es que no le saquemos la vuelta a este problema. Todos somos impíos hasta que el Señor nos da el regalo de la nueva vida. Hemos hablado también de cómo la avaricia puede ser el fundamento de un hogar, a veces estando tan interesados en tener más en este mundo, ganar más de esta tierra, pero dejar en realidad de lado lo más importante, lo que Cristo dijo que era la prioridad, buscar su reino y su justicia,
y amarle en tanto que estaba cercano, hacer nuestro tesoro no en la tierra, sino en los cielos. Y hoy vamos a hablar de un elefante más, un problema más de estos que se nos han colado en casa, de estos que pueden estar ahí presentes y les sacamos la vuelta porque son muy complejos. Requiere de hecho mucha participación de parte de nosotros como padres, de nosotros como mayores en la formación de quienes vienen tras nosotros. Pero antes de hablarte del nombre que le pondríamos a este elefante, quiero citar las palabras del Evangelio de Marcos capítulo 10, los versículos del 13 en adelante. Mira, dice así: y le presentaban niños para que los tocase. Se refiere a Jesús. La gente llevaba a los niños para que los tocase, los llevaban sus papás. Estos papás querían que Jesús pues tuviera un gesto de bendición para con sus hijos. Les importaba mucho que conocieran a Jesús. Pero dice el mismo versículo que los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es decir, los discípulos impedían que estos niños fueran presentados delante de Jesús. Mira lo que dice el versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó. Es decir, le molestó, no le agradó, estuvo inconforme con esta situación y les dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Qué te parece esa frase de Jesús? Primero que nada, lo que dice es que nosotros tenemos que recibir el reino de Dios como un niño. Ya hemos dicho en algún otro episodio que lo que significa es que tenemos que considerar cuán insignificante era un niño en la época en que Jesús estaba hablando. En aquella época los niños no son vistos como algo muy valioso. Los niños son de hecho una carga, son a veces hasta un estorbo, porque en realidad no pueden trabajar con sus manos, no pueden aportar nada a una economía. Son más que nada dependientes, son más un gasto que un ingreso. Y entonces la gente tenía a los niños no en alta estima. No eran considerados la gran cosa. No ha cambiado mucho la situación a nuestra época. La gente también espera que tú tengas un título, que tú puedas generar cierta ganancia o riqueza para entonces valorarte. Hasta que no lo hagas, generalmente eres tenido en poca estima. Y Jesús dijo esto y lo podemos comparar con lo que dijo en aquel sermón de las bienaventuranzas, que debemos ser pobres en espíritu porque los pobres en espíritu son aquellos que reciben el reino de los cielos. Un niño es eso, es un pobre de espíritu, alguien que no tiene de qué alardear, alguien que no tiene con qué hacer trueques porque en realidad no tiene nada, es dependiente. Y entonces cuando Jesús dice que debemos ser como niños, se refiere a que debemos tener pobreza espiritual, debemos ser bastante sencillos, sin nada de qué alardear, sin nada de qué jactarnos, viniendo a Él con la misma dependencia con la que vendría un niño a su padre. Ahora bien, lo que llama la atención en este pasaje es que nos dice que Jesús se indignó cuando vio cómo los discípulos se oponían a que los niños fueran presentados ante Jesús. Él se indignó, se molestó, no le agradó esta actitud de parte de sus discípulos. A Jesús le indignó que los niños fueran tenidos por menos. A Jesús le molestó que los discípulos no vieran como algo importante la bendición que Jesús podría darle a estos niños. Estos niños, como te digo, eran tenidos como poca cosa, eran poco productivos para aquella sociedad, eran de hecho un gasto. Y Jesús los ve de una manera diferente, los ve como la representación de la actitud que debiéramos tener todos al venir a Cristo, sin nada que ofrecer, pidiéndolo todo, en dependencia total. Los niños son eso, son dependientes, son indefensos, son pobres en espíritu. No estoy diciendo que sean inocentes ni sin mancha, todos nacemos en pecado, pero no tienen los escrúpulos que tiene un adulto para disimular su fragilidad, para tratar de aparentar lo que no es. Los niños son un tanto más transparentes y dependientes de sus padres. Así es que Jesús se indigna
Cuando a los niños no se les da un lugar en su reino, cuando a los niños no se les considera como lo suficientemente necesitados también para acercarse a Jesús, Jesús se indignó. Y eso tiene que ver mucho con el tema que hoy vamos a estar hablando. Asimismo, debo traer a la mesa un pasaje que está en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4 dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es que los hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres, someternos a ellos, obedecerlos y encontrar cualquier otra manera de traer honra a nuestros progenitores. Pero asimismo el versículo 4 de Efesios 6 dice así: Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, así como Dios espera que los hijos honren a sus padres, Dios ordena también a los padres que críen a sus hijos en disciplina y amonestación. Y por ahí va más el tema que vamos a considerar en esta ocasión. La labor de los padres, la vocación de los padres. Porque ser padre es una vocación. De ninguna manera ser padre debiera ser visto como un accidente. De hecho, ser padre es un trabajo cansado, es un desafío a la perseverancia día a día. Es una responsabilidad ante Dios. Ya allá en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9, es Dios quien deja en manos de los padres todo el asunto de la formación, del carácter, del pastoreo y del cuidado de los hijos. Le dice: estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en el camino, en la casa, al acostarte, cuando te levantes. Dios estableció la paternidad y la maternidad como una vocación. Es un llamamiento muy especial. Si quien me está escuchando es padre de familia, si me está escuchando alguna mamá, debe saber, y si ya lo sabe, yo se lo recuerdo en nombre del Señor, que usted recibió una vocación de parte de nuestro gran Rey, y que seremos llamados a cuentas por la manera en que hacemos ejercicio de esa vocación. Ese es el tema de hoy, y ese es el elefante que debemos sacar de casa. Déjeme, le ponemos nombre, le podemos llamar así: malcriadez. El elefante que se ha colado en muchos hogares es la malcriadez. Ahora bien, alguien podría aquí ya comenzar a defenderse diciendo: no, a mí no me va a decir que yo he malcriado a mis hijos, yo los tengo bien educaditos, yo he hecho bien mi trabajo como papá. En mi casa habrá muchos problemas, pero no hay malcriadez. Bueno, vamos por partes. Yo estoy tomando el término de la misma porción que acabamos de leer. Efesios 6, versículo 4 dice: vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que está diciendo el pasaje es que los padres tienen que criar a sus hijos. Está hablando de crianza. ¿Y cómo se llama cuando alguien recibe una mala crianza o cuando no recibe la dirección y la formación que Dios está ordenando? Pues estamos hablando de una malcriadez. Un niño malcriado es alguien a quien sus padres no han criado bien. Puede ser que alguien siga diciendo: no, pero usted no tiene por qué hablar así porque yo sí he criado bien a mis hijos. Pues comencemos por ahí entonces. Porque muchas veces se reduce el significado de esa palabra, crianza. Y de hecho, a un niño malcriado lo tachamos de malcriado precisamente porque no cumple con esas pocas cosas que en nuestra cultura representan o significan ser alguien educado. Hablamos de alguien educado cuando puede decir por favor, gracias, buenos días, alguien que se pone de pie cuando entra alguien en la sala, alguien que respeta a su prójimo.
alguien que come con la boca cerrada, alguien que no dice majaderías, alguien que pide las cosas por favor, alguien que dice salud cuando la gente estornuda. Cuando encontramos un niño así, un jovencito así, decimos, qué bien portadito lo tienen sus papás, qué bien lo educaron. Y cuando nos encontramos a un niño que no ha aprendido a decir por favor, no ha aprendido a decir gracias, que no pide permiso cuando va a atravesarse entre las personas, la expresión generalmente es: qué niño más malcriado, no lo criaron bien sus hijos. Y si bien la crianza tiene que ver con estos modales básicos de la interacción humana, hay que ser bien claros aquí en que crianza no es solamente enseñarle a decir a mi hijo por favor, gracias y con permiso. La crianza es algo más amplio que eso. Tiene que ver también con moral. La crianza tiene que ver con que nuestros hijos sepan que robar es malo, que mentir no es correcto, que la vanidad, la hipocresía, la corrupción y todas estas clases de males deben ser parte de las cosas de las que nosotros huyamos. Pero no estamos hablando solo de moral tampoco, porque no necesitas ser cristiano para tener cierta guía moral. No necesitas ser cristiano para llegar virgen al matrimonio. No necesitas ser cristiano para ausentarte de todo lo que tenga que ver con vicios y drogas. Hay gente que no es cristiana y aún así conserva una moral bastante ejemplar. Tiene que ver principalmente con una crianza según la palabra de Dios. Mira lo que dice Efesios 6:4. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, la crianza tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos que hay un Señor del cual nosotros somos súbditos y que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debe tener el propósito de honrar a este Señor que ha hecho un pacto de gracia con su pueblo. Así es que la crianza no es solo en términos de modales, no es solo en términos de moral, todo eso puede ser muy bueno y útil y es bastante elogiable. Pero la crianza a la cual se refiere la Biblia, la crianza a la cual apunta a un hogar cristiano, es una crianza en disciplina y amonestación del Señor. Y cuando esto está ausente, estamos hablando de malcriadez. Aquí es donde tenemos que hacer un ejercicio de confesión de pecados. Y muchos padres tenemos que reconocer que hemos sido muy buenos para criar a nuestros hijos en cuestiones de hábitos, en cuestiones de modales e incluso en asuntos morales, pero no hemos sido igualmente diligentes y cuidadosos en criarlos en el Señor. Y es aquí donde comienza el proceso para sacar este elefantote de la casa y hacer de la malcriadez algo ajeno a nuestro hogar. Es decir, que se sepa, que quede claro que los padres nos haremos responsables del pastoreo de nuestros hijos, que los padres vamos a tomarnos muy en serio la vocación que nos ha dado el Señor de ser aquellos quienes instruyan a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Así es que tomo como referencia un salmo muy conocido, que es el Salmo 139, para tratar de resumir un poquito en qué cosas constituyen una crianza en disciplina y amonestación del Señor. El Salmo 139 dice así, y voy a leer los versículos del 1 al 6. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Este es un salmo muy bonito que nos recuerda cómo nosotros fuimos tejidos desde el vientre de nuestra madre
Y desde antes de venir a la existencia, Él ya estaba planeando todo cuanto habría de ocurrir en nuestra vida y estaba asegurando que nosotros avanzáramos hacia el conocimiento de Él. Es un salmo muy importante, muy citado para cuando un niño es presentado en el templo, para cuando un niño es bautizado. Es un salmo que nos recuerda que Dios es omnipotente y es omnipresente y que nosotros estamos seguros en sus manos. Ahora bien, lo primero que nos está diciendo este salmo es que Dios escudriña nuestros corazones, que Dios conoce nuestro andar, nuestro reposo. No hay nada que ante Él permanezca oculto. Y el versículo 6, la primera parte de este salmo, termina con una expresión: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Esta es la expresión de alguien que ha llegado a entender algo de la grandeza de Dios, que ha llegado a quedar asombrado ante cuán grande es el poder de Dios, cuán grande es su conocimiento, cuán grande es su sabiduría. Oye, mi hermano, ese conocimiento no es un conocimiento que traigamos por naturaleza. Ese no es un conocimiento que se nos da por sí solo. Estamos hablando de la clase de conocimiento al cual accedemos por la revelación de Dios. De hecho, tal pareciera que ningún conocimiento nos viene por sí solo, aparte de nuestra tendencia a pecar. Vaya, nosotros sí traemos cierto conocimiento del pecado y sí venimos ya predispuestos a hacer maldades y a practicar toda clase de males. Pero no traemos por naturaleza un conocimiento, por ejemplo, de matemáticas. Un niño no sabe por naturaleza cuánto es 2 más 2. Lo va a aprender. No traemos tampoco por naturaleza un conocimiento de geografía o de química. Ni siquiera traemos un conocimiento de el lenguaje y de las letras. Esto lo aprendemos. Y como padres nos gozamos cuando el niño dice su primera palabra, cuando el niño dice su primera frase, cuando escribe su nombre. Qué bonito es ver a los niños aprender esto. Pues bien, así como nos preocupa que nuestros niños lleguen a conocer cuánto es 2 más 2 y ya se aprendan la tabla del 5 y nos puedan decir cómo se dice casa en inglés, o nos puedan mostrar que están en el cuadro de honor y celebramos esta clase de conocimiento, el conocimiento del cual habla el Salmo 139 también debería ser una prioridad para nosotros como padres. Es decir, así como me preocupa que mi hijo, que mi hija conozcan de matemáticas, conozcan de ciencia, conozcan de gramática, debería estar en mí el anhelo y la preocupación, y asimismo el ocuparme de que mi hijo llegue algún día a hacer esta expresión del versículo 6 del Salmo 139. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Nos emocionamos cuando nuestros hijos dicen: hoy aprendí esto en la escuela, o acabo de aprender esto otro. Pues bien, hermano, debiera ser lo más emocionante de tu vida cuando tu hijo te diga: estoy maravillado con Dios. Tal conocimiento es demasiado asombroso, maravilloso para mí. Pero te tengo que decir que este conocimiento no le va a llegar por ósmosis. Este conocimiento no es algo nato. No por sí solo va a llegar a este conocimiento. Tú has sido puesto en la vida de tus hijos como aquella influencia principal que le ha de criar, que le ha de mostrar quién es su Dios. A ti te toca participar de esta crianza. Y esta primera parte le podemos llamar instrucción. Cuando hablamos de la crianza cristiana, estamos hablando de instrucción. Cuando hablamos de la crianza cristiana, estamos hablando de instrucción en el conocimiento de Dios. Recuerda que allá en Deuteronomio capítulo 6, Dios le dice a los padres de su pueblo: estas palabras se las tienes que repetir a tus hijos. Estamos hablando de instrucción en la palabra de Dios. Estamos hablando de instrucción en el conocimiento del Señor. ¿Sabes? Esta instrucción no ocurre por sí sola. Necesitamos aplicar tiempo y dedicación. En un estudio
que alguien hizo en el año 2010 y yo lo cito cada vez que puedo porque me recuerda cuán importante es tener estas cosas en mente. Alguien decía que toma 4 generaciones perderse el evangelio. Es decir, perdernos del evangelio no es algo que ocurre generalmente de la noche a la mañana, sino que toma a veces hasta 4 generaciones. Y él decía que la primera generación es una generación que conoce el evangelio. Todos somos afortunados si nuestros padres conocieron el evangelio, si ellos fueron realmente alcanzados por el poder del evangelio del Señor. Ellos han conocido el evangelio. Ahora, sus hijos crecen en este hogar, generalmente le llamamos un hogar cristiano, donde gracias a Dios no hay vicios, donde gracias a Dios no hay violencia, donde los padres tratan de vivir vidas agradables al Señor. Y entonces, un grave error es que estos padres podrían asumir el evangelio. Y a veces no lo hacen solo los padres, a veces lo hace la comunidad completa de fe, la iglesia. La iglesia asume que si Carlitos vive en el hogar del hermano Pepe y la hermana Josefina, entonces Carlitos es un niño que ya anda en los caminos del Señor. La iglesia asume que si Juanita, como ya nació en un hogar cristiano y ya está en la adolescencia y solo va a campamentos cristianos y solo va a la escuela dominical y solo se junta con sus amigos de una escuela cristiana, entonces podríamos decir que es una chica cristiana. Y eso es asumir el evangelio. Y cuando estos chicos crecen, tienen a sus hijos, forman su hogar, y por esta falta de diligencia en instrucción, en el conocimiento del Señor, los que vengan detrás de ellos podrían confundir el evangelio. Podrían confundir el evangelio que originalmente habla de perdón por gracia, que habla de arrepentimiento para salvación, con todo lo que ya está en el mundo infiltrándose a la iglesia, el humanismo, las teorías, las doctrinas diversas que tienen cierto tinte de cristianismo, pero que en realidad son una especie de caricaturas de este. Pero como no estás preparado, no estás instruido para distinguir entre un verdadero evangelio y uno que está predicando un falso profeta, entonces podrías confundir el evangelio. ¿Sabes qué va a pasar con la generación que venga tras estos jóvenes y chicos? Una generación que va a ignorar el evangelio completamente. No es la primera vez que vemos algo así. Ya en la Biblia hemos visto cómo después de la generación que entró a la tierra prometida, después de la generación que vino con Josué, se levantó una generación que no conocía al Señor. Y estamos hablando del periodo de los jueces. Una generación completa que no conocía al Señor. ¿Dónde está el error en esta caída en picada? Estas 4 generaciones. La primera conoció el evangelio, la segunda asumió el evangelio, la tercera generación confunde el evangelio y para cuando llegamos a la 4ª generación pues ya se ignora el evangelio. ¿Sabes dónde está el problema? En el momento en que se asume el evangelio, allí comenzó ese elefante de la malcriadez a meterse en casa. Dejó de haber crianza en el Señor. Por supuesto, hubo crianza en otros términos. Les enseñamos a nuestros hijos modales. Les enseñamos a nuestros hijos a portarse bien. Les enseñamos a nuestros hijos o les dimos lo necesario para que fueran enseñados en el ABC, en el 1, 2, 3, en el inglés, en la danza y en toda clase de cosas que son muy importantes que los niños crean y conozcan. Sin embargo, en el conocimiento primario, que es el conocimiento de Dios, faltó instrucción. No podemos asumir el evangelio. No podemos pensar que este es un conocimiento que viene por sí solo. No, nos toca a los padres instruir. Cuando hablamos de la crianza cristiana, hablamos de instrucción. Mira, en esta pandemia en que nos encontramos, yo no sé si te has dado cuenta, pero prácticamente el gobierno, después de reclamar la idea de que es el gobierno el que tiene la rectoría sobre la educación, ha dado prácticamente a los padres la tarea de educar a sus hijos. Es tan grave la situación que toda la estructura de la educación pública no puede proveer educación para los chicos a distancia
Lo está intentando hacer, pero finalmente le está tocando a los papás hacerse cargo de esta parte de la formación de sus hijos. Bueno, si el formar a nuestros hijos en la gramática y las matemáticas es algo que hoy por hoy queda en manos de los padres, ¿no te parece que es también muy importante darnos cuenta que no podemos esperar que alguien venga e instruya a nuestros hijos en aquello que Dios nos dijo que nos toca a los padres? Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos el alto privilegio de participar en la instrucción de nuestros hijos. Así que mi hermano padre, te toca a ti conocer muy bien a tu Señor, porque tú eres quien le va a ayudar a tus hijos a tener este conocimiento de su Señor. Mi hermana mamá, te toca a ti ser una muy buena discípula de Cristo, para que puedas también repetir esa misma instrucción a tus hijos. No podemos sacarle la vuelta a esta gran vocación. Nos toca a nosotros. Ahora, la crianza no se trata solo de instrucción, no se trata solo de saber y de aprender cosas bíblicas. La crianza se trata de asumir identidad. La crianza se trata de asumir identidad. ¿Sí? Estamos hablando de instrucción, pero también estamos hablando de identidad. Mira, en el Salmo 139, el versículo 13 dice así: Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este pasaje dice también en el versículo 15: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Son muy bonitas estas palabras, porque nos hablan de cómo Dios estuvo involucrado en el venir a la existencia de cada uno de los seres humanos. Habla del ser humano como alguien que es entretejido desde el vientre de su madre. No hay accidentes, no hay casualidades. Cada quien viene a la tierra como Dios quiso que fuera. Y de esto se trata, entender y asumir nuestra identidad. Somos quienes Dios dice que somos. Nosotros, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde que se están formando nuestras entrañas, ya estamos recibiendo de parte de Dios un papel en su historia. Ya está el Señor asignándonos una identidad. Cuando nacemos y a partir de que vamos aprendiendo, lo que estamos haciendo es conocer esa identidad. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Quién somos según Dios? Y eso es muy importante, porque hablamos de una de las preguntas que más nos hacemos los seres humanos. Todos necesitamos una respuesta para esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y esta pregunta es una pregunta existencial que reclama el saber qué hago aquí en la tierra, cuál es el propósito de mi existencia. ¿Sabe? En el tiempo en que vivimos, la identidad es algo que prácticamente se ha destruido. Cada quien decide ser lo que quiera hacer. Por eso es tan peligroso el movimiento LGBT, que propone que, bueno, no importa si tú naciste con pene o con vagina, tú puedes ser un niño o una niña independientemente de tus genitales. No importa lo que digan tus papás o lo que diga la iglesia o lo que diga quien sea. Tú puedes decidir ser todo lo contrario a lo que diga tu cuerpo. Tú puedes decidir ser todo lo contrario a lo que digan tus genes. ¿Quieres ser gay? Puedes ser gay. Puedes ser transexual, puedes ser lesbiana. No importa lo que diga o lo que te hayan contado. Es más, el gran enemigo en toda esta discusión, tú sabes, es la iglesia. La iglesia es el gran obstáculo para esta agenda que trata de distorsionar la identidad de las personas. Estaba viendo hace poquito
un programa de un hombre que invita a una serie de personas a cenar y ahí en la mesa arman una discusión con cierta apariencia de sofisticación, tratando de hacer que la gente que los vea se convenza de cómo ya estamos en tiempos diferentes y que no podemos esperar que aquello que nos enseñaron de la religión siga estando en vigencia. He ahí la idea tan retorcida de que nosotros construimos nuestra identidad. No, la identidad no se construye, la identidad se asume. Es Dios quien nos da esta identidad. Somos lo que Él dice que somos. Así es que debemos darnos cuenta en cómo vivimos en tiempos complicados. Me llama la atención que este capítulo, el Salmo 139, habla acerca de cómo Dios está involucrado en la vida de las personas desde el vientre de su madre. Tú sabes que incluso esta idea ya suena arcaica para muchos en nuestra época. Esa es la razón por la cual muchos no tienen reparo ni escrúpulos en matar a un bebito desde el vientre de su madre. En nombre de los derechos, en nombre de la libertad, gente diciendo que es mi cuerpo y es mi decisión. Tú aquí no ves a alguien hablando con esa arrogancia, diciéndole a Dios, mi cuerpo, mi decisión. Tú ves aquí a una persona que con humildad y asombro reconoce, desde que estaba en el vientre de mi madre, tú ya te estabas haciendo cargo de mi vida. Lo que vemos aquí es alguien que ha conocido a Dios y que ha entendido su identidad según la palabra de Dios. Somos lo que Dios dice que somos. Por eso debemos tener cuidado, mis hermanos, con distorsionar la identidad de nuestros hijos. A lo mejor, y gracias a Dios, no estamos distorsionando su identidad como lo tratan de hacer los movimientos LGBT y la agenda abortista. Pero tengamos cuidado con andar inflando el orgullo o el ego de nuestros hijos, porque esto es también algo que podría estarles creando una identidad falsa. Cuando le digo a mi hijo, eres el campeón, tú nunca fallas. Cuando le digo a mi niña, tú eres la más bonita del mundo. Cuando le digo a un niño, eres el más inteligente que hay, a lo mejor lo estoy haciendo con buenas intenciones, a lo mejor lo que quiero es hacerle sentir bien con mis palabras. Pero si no tengo cuidado, quizá estoy enseñándole a mis hijos que son lo mejor, que son lo máximo, que ellos no se equivocan, que siempre tienen la razón, y podría estar creando en ellos más una identidad a base de vanidad, de frivolidad, de altivez y de arrogancia. Tampoco se trata de decirles las peores cosas, tú sabes. Hay gente que en verdad trata mal a sus hijos. Gente que le dice a sus hijos, condenado chamaco, no te soporto, maldita la hora en que te tuve. He escuchado madres que le dicen a sus hijos cosas como, haberte tenido fue un error, me arruinaste la vida. Madres y padres que dicen, desde que tengo hijos ya no tengo vida. Estos padres no se dan cuenta que con sus palabras están dañando la identidad de sus hijos. Si un hijo crece escuchando estas cosas, pues asumirá que es un accidente, que fue un mal, que su vida no tiene propósito. Un niño no necesita escuchar ese tipo de cosas. Así es que necesitamos construir identidad, pero una identidad según lo que Dios dice que somos. ¿Y dónde está ese resumen? Bueno, no hay un resumen en sí. Tienes que leer toda la palabra de Dios para poderle decir a tu hijo quién es. Para que sepa que primero que nada, según el Génesis mismo, Él es antes que nada creación de Dios. Cuando nosotros llegamos, Dios ya estaba allí gobernándolo todo. Tiene que saber que el patrón de Dios para su masculinidad, en el caso del varón, o para su feminidad, en el caso de la mujer, está planteada por Dios. Tiene que saber que somos súbditos de este gran rey, tiene que saber que somos beneficiarios de este Señor del pacto, tantas cosas que van a ir construyendo su identidad, en las cuales debe ser instruido tu hijo. Y nuevamente te toca a ti, no permitir que sea el gobierno, no permitir que sea la cultura, no permitir que sean los estereotipos los que le digan a tu hijo o a tu hija cómo debe vivir o cómo debe actuar. Te toca a ti ser parte activa e influyente en la formación de todo lo que tu hijo piensa y cree, en el asumir la identidad.
No desechemos este gran llamado. Si te das cuenta, tú dirás, pero todo eso es tan importante y lo hacemos. Mira, yo no sé si de verdad lo hacemos. Yo no sé si de verdad lo hacemos porque generalmente nuestros intentos se quedan bastante cortos. Ya sabes, hay tanto que hacer tan solo para lograr que tengamos el pan de cada día. La comida no sale gratis, los útiles escolares no salen gratis y muchos papás en verdad se desgastan tratando de conseguir lo necesario para sus hijos. Y muchos podríamos caer en el error de pensar que como ya le di a mi hijo comida y escolaridad, pues con eso ya cumplí con mi rol de padre. Y no se trata de eso. Hay más que hacer. Nuestra vocación como padres va más allá de darles comida y escuela. E incluso va más allá de la crianza moral. Porque nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan ser formados espiritualmente. Es decir, necesitan una formación religiosa en relación con Cristo. No estoy hablando de moralismo nada más. El moralismo es en realidad más sencillo porque prácticamente es un intento de domesticar a nuestros hijos. Todos podemos hacer eso, manipularlos, hacer una clase de acuerdo con ellos. Mira, hijo, si te portas bien, te doy una paleta. Si me sacas buenas calificaciones, te compro tu celular. Si terminas a tiempo tu tarea, te llevo a pasear. Si no te portas mal en el templo, saliendo, te compro un helado. Y así es como tratamos más o menos de ir domando a esos pequeños y a esos jóvenes también. Son tremendos, son inquietos, son muchas veces respondones, son berrinchudos, pero ahí más o menos nos la llevamos con el mero moralismo. Pero no es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de moralismo. Por cierto, no se desanime cuando usted ve el pecado de su hijo. ¿Qué esperaba? De seres nacidos en pecado. A veces creo que nos asustamos demasiado cuando deberíamos estar más conscientes de que nuestros hijos lo más natural que pueden hacer es pecar. Hay gente que se asusta cuando ve toda la maldad que puede salir de un hijo, pero no te asustes. Bueno, tampoco es como para celebrarlo, pero ¿qué esperábamos de hijos nacidos en pecado? Nosotros mismos nacimos en pecado. El Salmo 51:5 dice que todos fuimos formados en pecado. Así es que nuestros hijos necesitan una crianza no en términos principalmente morales o de conducta. Necesitan una crianza a nivel de corazón. Conocer al Señor, asumir su identidad en Cristo. Hay que añadir además que nuestros hijos son en gran manera un reflejo de nosotros como padres. Generalmente nos quejamos de la juventud y somos muy buenos para señalar los grandes defectos de la generación actual. Ay, esos jóvenes ya no son respetuosos. Ay, esos niños ya están muy malcriados. Sí, pero ¿quiénes los educaron así? ¿Quiénes permitieron ese comportamiento? En gran parte, los errores y los defectos de la generación presente son producto de la negligencia o de la falta de involucramiento de los padres que criaron a esa generación. Tenemos que asumir esa realidad. Y tenemos que caer en cuenta que la crianza moral no es suficiente. Ya lo dijo alguien, la moralidad te puede mantener fuera de la cárcel, pero no será suficiente para mantenerte fuera del infierno. Y eso es muy importante, mi hermano. Yo no estoy diciendo que tu hijo sea de lo peor, que tu hija sea la peor mujer del barrio. Yo no estoy diciendo que tu hijo esté metido en drogas o sea un narcotraficante, ni tampoco que tu hija ande de inmoral. Yo no estoy diciéndote eso. Mira, podemos tener a los hijos mejor portados, los hijos que están en el cuadro de honor, los hijos que se han mantenido vírgenes y ya tienen a lo mejor 15 o 18 años, los hijos que no dicen groserías, los hijos que no fuman, no toman y no se drogan. Podemos tener esos hijos y aún así tener hijos incrédulos, hijos impíos. Recuerda a los hijos de Elí, que aunque vivían en el templo, no conocían a Dios.
Así es que cuando digo y hablo en contra de la malcriadez, no me refiero solo a los modales y a los hábitos que todo joven y niño debe tener. Me refiero a la crianza espiritual que el Señor ha depositado en manos de los padres para que la ejerzamos con toda responsabilidad. Nuestros hijos podrían ser unos verdaderos malcriados, aún teniendo un título universitario, porque a lo mejor no ha faltado la escuela ni los modales, pero no conocen al Señor y no tienen una identidad basada en su palabra. Y eso lo único que dice es que les faltó crianza. No fueron criados en la disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que revertir eso. Tenemos que hacer algo por eso. Te digo, ese problema está en el hogar y a veces sí lo vemos, pero le sacamos la vuelta. O nos conformamos con ser solo los que proveen eso, educación y comida y ropa, y ya hicimos nuestro trabajo de padres. No, ser padre es mucho más que eso. La palabra de Dios nos llama a persistir, a perseverar en ser quienes pastorean a sus hijos. Así es que estamos hablando de asuntos verdaderamente importantes. Ahora, alguien hasta este punto a lo mejor ya podría estar diciendo, bueno, por lo visto el podcast de hoy es un asunto que va dirigido a los papás y yo pues estoy en mi etapa de formación, soy joven, no me estoy casando, así es que pues como que este podcast no era tan dirigido a mí. Yo te animo a que en realidad, aunque no este tema es dirigido específicamente a ti, si eres soltero o si eres joven, consideres cómo te han criado tus padres. ¿Te criaron en disciplina y amonestación del Señor? ¿Te criaron para que conozcas tu identidad en Cristo? ¿Te criaron de manera que ellos fueron los que te instruyeron en el conocimiento del Señor? ¿Fueron tus padres quienes te mostraron quién era tu pastor, quién era tu rey, quién era tu Señor, que tú eras una criatura? ¿Fueron tus padres los que te mostraron cómo se porta un hombre para ser verdaderamente hombre? ¿Los que te dijeron qué hace a una mujer verdaderamente honorable? ¿O fue más influyente la cultura, la opinión de tus amigos, la moda, o lo que viste en películas, o lo que escuchaste en canciones? ¿Qué influyó más en tu formación? Si tú tienes hoy 20 años, 15 años, y a lo mejor no eres papá ni piensas en los próximos años casarte, pero ya has tomado decisiones, ya has avanzado gran parte de tu vida. ¿Con base en qué has tomado esas decisiones? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te relacionas con Dios? ¿Te das cuenta? Porque si algún día Dios te permite formar un hogar, si algún día Dios te permite tener el gran privilegio de tener hijos, tú serás responsable de esa crianza. Y tienes solo una de dos: repetir los mismos errores que nuestros padres cometieron, o asumir tu responsabilidad y decir, no, a mí me toca pastorear a mi familia, a mí me toca instruir a mis hijos y me toca inculcarles su identidad en Cristo. De eso estamos hablando. Hay más que decir. Aquí en el Salmo 139, el versículo 14, dice, te alabaré porque formidables son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Y el versículo 17 al 18 dice así, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Estos versículos nos hablan de alguien que no solo ha conocido a Dios, sino que quiere conocer todavía más y más a este Dios, quiere crecer en el conocimiento de Dios. Y quiere crecer en el conocimiento de Dios sin importar que cuanto más piensa en este Dios grande, sublime y asombroso, más se multiplican los pensamientos. No importa, quiere crecer en este conocimiento. Y mira, sigue diciendo el versículo, hablo del versículo 18 al final, despierto
y aún estoy contigo. Esta expresión nos habla de esta relación cercana, personal, entre la persona y Dios. Vaya, nos habla de intimidad. La crianza cristiana tiene que ver con instrucción en la palabra del Señor, tiene que ver con identidad, según la misma palabra de Dios, pero tiene que ver principalmente con intimidad con Dios. La crianza cristiana tiene que ver con intimidad con Dios. Estamos hablando de que la crianza no le apunta solo a conocer información acerca de Dios, sino a conocer personalmente a Dios. Esta persona quiere crecer, quiere asombrarse más. Dice, despierto y aún estoy contigo. No es como el conocimiento de la escuela, como el conocimiento que adquirimos en universidades. Ese que una vez que ya terminó el examen y contestamos todo bien, podemos a lo mejor desentendernos de ese conocimiento. No, es la clase de conocimiento que nos lleva a una mayor intimidad con Dios. Mira, te habla alguien, yo, que a lo mejor tenía mucha información de Dios desde mi infancia. Tuve la bendición de crecer en un hogar donde papá y mamá conocen al Señor. Y ya sabes, ya sea por querer ganarme los premios que daban en la iglesia o por querer alimentar mi propio ego, me esforzaba en verdad por saberme esos textos, por aprenderme esos versículos. Tenía información acerca de Dios, pero no tenía intimidad con Dios. Eso vino hasta tiempo después. Y por eso mismo animo en verdad a todos los papás a no cantar victoria demasiado pronto. A veces pasa que vemos que el niño ya se aprendió el Padre Nuestro y decimos, ay ya, gracias a Dios conoció al Señor. A veces vemos que el niño pasó a cantar con el coro y decimos, ay, mi hijo está en los caminos del Señor. O vemos que el muchacho ya aprendió a tocar la guitarra o la muchacha ya canta y todo eso está muy bien, por supuesto que nos alegra. Pero de nada sirve que alguien tenga en su cabecita versículos aprendidos de memoria. De nada sirve que alguien esté tocando un instrumento en la reunión cristiana. De nada sirve que alguien se la pase en cuanta actividad la iglesia elabore, si en su vida cotidiana no está creciendo en intimidad con Dios. Y es que de eso se trata la crianza cristiana. De hacer todo lo posible y todo lo que esté en nuestras manos para que nuestros hijos entiendan que no es solo conocer a Dios en lo intelectual, no es solo tener información acerca de Dios, es vivir en comunión con Él. Es crecer en una relación íntima con Cristo. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Tener un anhelo por su gloria, tener deleite en su palabra. Intimidad. ¿La tienen nuestros hijos? ¿Podrías decir que nuestros hijos conocen en este grado al Señor? Debo decirte que ese es mi gran anhelo, ¿sabes? Yo soy pastor. Mi casa está llena de libros cristianos. Tanto como podemos, hacemos oraciones juntos, leemos la Biblia y sin embargo, todo este esfuerzo no pretende que mis hijos puedan responder todas las preguntas acerca de la Biblia. Lo que más me interesa es que ellos conozcan al autor de la Biblia. No pretendo que mis hijos, por ser hijos del pastor, se sepan todos los versículos de memoria o puedan resumir todas las doctrinas tan importantes del cristianismo. Por supuesto que eso será muy bueno. Y por supuesto que yo lo trato de inculcar a ellos porque sé que la fe viene por el oír. Pero le pido a Dios, le ruego a Dios que mis hijos no se queden en ser solo oidores, sino que en verdad la palabra de Dios cause en ellos tal poder, tal impacto, que no solo sean quienes estudian acerca de Dios, sino quienes se relacionan con Dios como su Rey, su Pastor, su Señor, su Salvador. Se trata de intimidad. Yo le ruego a Dios porque mis hijos conozcan íntimamente a Dios, porque sean sus hijos
Y espero que sea también tu anhelo como padre. Más importante que el que tus hijos se gradúen con honores, más importante el que tus hijos mantengan una moral aceptable, que ellos conozcan a su Señor personalmente, que ellos vivan avanzando de la mano con Él, que sea tan importante Dios en sus vidas que no tomen una sola decisión sin consultar en su palabra, que sea tan esencial en sus vidas que se encomienden a Él cada día de su existencia. Hacia allá apunta la crianza cristiana. No deberíamos conformarnos con menos que eso. Finalmente, la crianza cristiana tiene que ver con integridad. La crianza cristiana tiene que ver con integridad. Integridad. El Salmo 139 termina diciendo en los versículos del 23 al 24: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta persona está pidiéndole algo muy peligroso a Dios. Le está pidiendo que le examine, le está pidiendo que le pruebe, le está pidiendo que le muestre dónde hay falta de integridad. Pero es una petición sincera y necesaria. Necesitamos pedirle a Dios algo así también. Examíname y conóceme quién soy de verdad. Esto habla de integridad, de quiénes somos, no ante la vista de nuestros amigos, no ante la vista de la sociedad, no ante la vista de la familia. Fíjate que muchas veces como padres nos importa mucho eso. Nos importa qué van a pensar nuestros familiares acerca de nuestros hijos. Nos importa qué va a pensar la comunidad en que vivimos acerca de nuestros hijos. Nos importa cómo ellos van a sobresalir entre sus compañeros de clase. Y por supuesto que tener una buena reputación es una bendición, pero no se supone que la buena reputación sea más importante que la integridad delante de Dios. Tú sabes, hay gente que construye su reputación a base de apariencias, y no es a eso a lo que le apunta la crianza cristiana. Nosotros no queremos que nuestros hijos parezcan buenos, nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos. Y la única forma de ser buenos es si el Señor está tomando control de sus vidas. Nosotros no queremos que nuestros hijos tengan apariencia de piedad, queremos que nuestros hijos sean piadosos en verdad, que tengan instrucción en su palabra, que conozcan a su Señor según las Escrituras, que asuman su identidad según lo que Dios dice que somos, que tengan intimidad verdadera con Cristo cada día y que vivan en integridad. ¿Y sabes cuál es el gran desafío? Que si queremos mostrarle a nuestros hijos cuál es el camino de la integridad, nos toca a los padres ser ejemplo para ellos. Cuando Pablo le recuerda a Timoteo la influencia que tuvieron en su vida su abuela y su madre, Loida y Eunice, él les dice: trae a la memoria la fe no fingida de esas mujeres. Una fe no fingida. Es decir, que Timoteo tuvo el gran privilegio de que esa abuela y esa madre le inculcaran a Cristo, le inculcaran el camino del Señor, pero que lo hicieran con una fe no fingida. Es decir, ellas no aparentaban, ellas no guardaban solo la apariencia, ellas no eran hipócritas. Y nosotros como padres tenemos que mostrarle a nuestros hijos esa misma fe no fingida. Si queremos que ellos sean instruidos en la verdad, nosotros tenemos que mostrarles que, primero que nada, nosotros estamos siendo instruidos en la verdad. Si queremos que ellos actúen conforme a la identidad que el Señor les ha asignado, nosotros tenemos que ejercer esa identidad con toda responsabilidad también. El papá y la mamá. Si esperamos que ellos crezcan en intimidad con Cristo, nosotros como padres, primero que nada, necesitamos tener esa intimidad con el Señor. Integridad. Integridad demanda que seamos la misma persona en el templo y en la casa. Integridad demanda que prediquemos con la palabra, pero que también prediquemos con el ejemplo. Integridad requiere que las normas en el colegio, en el trabajo, en la casa y fuera de la casa sean siempre las normas de Dios.
Porque si hay una norma para la casa y una norma para el templo, si hay un estilo de vida aceptable cuando me ven y otro cuando no me ven, entonces no estamos viviendo en integridad. Acusamos a nuestros políticos de su falta de integridad, de su falta de sinceridad, de cuán fácil es que ellos caigan en corrupción. Pero muchas veces de esto que acusamos a la clase política, somos también responsables nosotros en casa. Cuando decimos pero no hacemos, cuando demandamos aquello que nosotros no estamos dispuestos primeramente a obedecer de parte de Dios, no estamos mostrando el camino de integridad. Antes de que nuestros hijos puedan hacer esta petición a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esta es una petición que tiene que hacer todo padre y toda madre delante de Dios también. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Y sabes, muy posiblemente saldremos defectuosos, porque estamos también en proceso de santificación, porque nosotros mismos estamos siendo formados en la obediencia y la santidad. Pero es buena señal darnos cuenta de nuestras deficiencias, para que entonces acudamos a Cristo, el que nos puede dar más de su gracia, más de su verdad, el que con este diario andar en su palabra nos va a ir formando, moldeando, corrigiendo, nutriendo, transformando, de manera que podamos ejercer nuestra identidad y nuestra vocación como padres, como hombres y mujeres, y ser una buena influencia para nuestros hijos. Al final del día, por supuesto, es Dios quien hace la obra. Es Dios quien toca los corazones, pero solo recuerda que Dios nos puso a nosotros en la vida de nuestros hijos para ser la mayor influencia en su formación. Sírvanos como advertencia la experiencia de Elí con sus hijos. Recuerda que en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12 se nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y sírvanos para interceder por nuestros hijos, pidiéndole a Dios que no permita que sus corazones vivan extraviados de Él. Pero sírvanos no solo para ser intercesores, sino para ser actores en la vida de nuestros hijos, influyendo en ellos, actuando con toda responsabilidad, con toda diligencia en pastorearles. Ellos necesitan esto, ser criados en el conocimiento y la disciplina del Señor. Necesitan instrucción en el Evangelio, necesitan identidad en Cristo, necesitan intimidad con Cristo y necesitan integridad delante de Dios. Si ellos no tienen estas cosas, yo me temo, serán unos malcriados. A lo mejor sabrán muchas cosas, a lo mejor sabrán otro idioma, a lo mejor tendrán una gran formación académica, pero no conocerán a su Señor, no conocerán quién les creó, y por lo mismo les habrá faltado gran parte de la crianza que Dios quería que ellos tuvieran. Es momento de darnos cuenta de que la crianza involucra más que darle a nuestros hijos comida y ropa. Es momento de asumir las cosas que hemos hecho mal y pedirle a Dios que nos dé su poder y su gracia para revertir todo cuanto sea posible. Si tus hijos están pequeñitos, tienes mucho todavía por hacer. Tienes la gran oportunidad de aprovechar los próximos años en participar activamente de su formación, no solo académica, no solo en cuestión de modales, principalmente su formación como personas delante de Dios. Si tus hijos ya están grandes, si tus hijos han crecido, no te desanimes tampoco por esto. Nunca es tarde, siempre hay algo que hacer. Pídele a Dios su dirección, su ayuda, y tú mismo haz todo cuanto esté en tus manos para decirles cuántas cosas te ha mostrado el Señor y cuánto todavía es posible revertir las cosas. Como padre y como madre, tú podrás ser la principal influencia en tus hijos. Que el Señor te ayude en tu labor de papá y mamá. Si tú no eres papá ni mamá todavía, pues considera cuán afortunado has sido si tuviste quien te enseñara identidad, instrucción y te llamara a una vida de intimidad con Cristo. Si tuviste padres que no solo te dieron comida y ropa y escuela, sino que además te instruyeron en el Evangelio, fuiste muy afortunado.
no tienes de otra más que hacer que tus hijos en su momento sean igual de afortunados. Y si no tuviste esta bendición, si no te tocó este privilegio, no te preocupes. Aquí es donde puedes romper el ciclo también y hacer que la historia sea diferente para tus hijos, hacer que ellos conozcan quién les creó, quién es el Señor que les llama a una relación de pacto, y hacer todo cuanto esté en tus manos en el anhelo de que Dios, fiel a sus promesas, pueda tocar esos corazones, pueda dirigir esas vidas, de manera que sean criados en disciplina y amonestación del Señor. La crianza, mis hermanos, es toda una vocación. Nunca se termina. Nunca acabamos de ser padres. Aun si nuestros hijos ya están grandes y ya han creado su propia familia, nosotros siempre podemos ser quienes aconsejan, quienes interceden, quienes están allí como ejemplo para sus vidas. Esto será posible en la medida que Dios mismo dirija y gobierne nuestra vida como padres. Que el Señor nos corrija y nos instruya y nos ayude a cumplir con nuestra vocación, con nuestro llamamiento. Que el Señor bendiga tu hogar, que el Señor guarde a sus hijos. A tus pies, hoy me rindo para ofrecer cada parte de mi corazón y entregarlo en adoración, recordando lo que hiciste tú allá en la cruz. Salvador, a ti te doy todo el honor. Salvador, a ti elevo mi canción.